La mejor arma que Satanás tiene es que la gente no crea en él. Que la gente crea que él solamente es un mito, que él solamente es un chiste, que es un cuento, porque así la gente estará desprevenida y no se cuidará. Mas sin embargo la Biblia dice la Biblia, estad firmes, y la Biblia dice también, en una parte de la Escritura dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dicen que en la guerra, hermanos, en una guerra, un ejército que no esté informado acerca del ejército que viene contra él, y Jesús lo dijo: ¿quién de vosotros al salir a la guerra primero se siente y cuenta cuántos vienen contra él? ¿Verdad? Para saber cómo va a enfrentar a los enemigos. Entonces, para Satanás, hermanos, o el diablo, que la gente no cree en él, que la gente, y digo no creer en él, me refiero a no saber o no creer que exista, o que la gente no cree en el infierno, es el arma más poderosa que tiene. Porque así la gente agarra como un chiste, agarra como un cuento, y no se prepara para enfrentar a su enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes malignas, ¿verdad? Que existen, que son una realidad, pero que al pasar desapercibida, sobre todo al pasar desapercibido frente al hombre, pues el hombre no se prepara para su futuro eterno. Así que para muchos, hermanos, el infierno podrá ser un chiste. Para muchos el infierno quizás sea una forma de capturar la atención, dijo una vez un escritor, de niños y de ancianos, de meterles miedo para que se arrepientan o para que vayan a la iglesia. Pero no es nuestra realidad, no es nuestro sentir. No predicamos acerca del infierno, hermanos, simplemente para atemorizar a la gente, sino que hablamos acerca del infierno, hablamos de la existencia de Satanás, simplemente para que usted sepa que esto existe, que esto es una realidad, y que si la Biblia lo dice, yo lo voy a creer y lo voy a predicar. Entonces, ¿verdad? La principal pregunta, hermanos, que la gente se hace es: ¿existe el infierno? ¿Existe el infierno? Esta es una pregunta, hermanos, que muchas veces se hace la gente, y la mejor manera de contestarla, es, hermanos, aleluya, ver lo que dice la palabra, ver lo que dice la Escritura. ¿Cómo describe la Biblia el infierno? La Biblia, hermanos, en ciertos pasajes, la Biblia dice que el infierno existe y que es preferible. Dice la Biblia, ¿verdad?, que es preferible entrar manco, cojo, tuerto al cielo, ¿verdad?, que ir completo al infierno. Y ahí tenemos algunas citas bíblicas, por ejemplo, Mateo 5, 29 al 30, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 29 al 30, Jesús dice esta advertencia, dice, por tanto, bueno, voy a esperar que ustedes lo busquen, ¿verdad? Mateo, capítulo 5, versículo 29 al 30. Dice, es mejor entrar al cielo manco que ser arrojado al infierno. Dice la Biblia, ¿todos lo tienen? Vamos a leerlo, si todos lo leemos. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Jesús habla acerca de la existencia de un lugar, hermano, donde el hombre podrá ir si no cuida sus acciones, si no cuida su forma de ser, si no cuida sus acciones. Entonces, dice la palabra del Señor allí, bueno, se repiten esos versículos, ¿verdad? Y vamos a leer otro verso, por favor, Mateo 18, 9, y se repite ese Mateo capítulo 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? Y Marcos, el otro pasaje que está ahí, hermanos, también habla de lo mismo.
No lo lean porque ahí está lo mismo, Marcos 9:43, simplemente escríbalo usted si lo quiere leer en su casa. Marcos 9:43 del 45 al 47. Solamente dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que será echado al infierno, ¿verdad? Y solamente se añade ahí, donde hay algunas cosas interesantes ahí. Dice, lo voy a leer yo, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor que te des entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno. Y luego se añade, dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos. Y se vuelve a repetir, ¿verdad?, donde el fuego nunca se apaga, donde el fuego nunca se apaga. Entonces, ahí, hermanos, en Mateo 10:28, si lo buscan por favor, Mateo 10:28, dice este pasaje que Dios arrojará el alma y el cuerpo del impío al infierno, donde dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma, que dice, no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que estamos haciendo, hermanos, es ver lo que dice la Biblia acerca, lo que dijo Jesús acerca de la realidad del infierno, ¿verdad? Un lugar de tormento, un lugar de condenación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12:5. ¿Ahí lo tienen? ¿Cómo dice? Dice: temed aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar, ¿en qué? En el infierno. Dice: Dios arrojará el alma y el cuerpo del impío al infierno. En la Biblia usted va a encontrar una palabra llamada Gehenna. Gehenna es una transliteración de Ge-Hinnom. Ge-Hinnom, que significa valle de Hinnom. Y este valle, hermanos, era considerado en el tiempo de Jesús como el lugar del basurero. Los basureros, el basurero en el valle de Hinnom. Dice que en ese lugar había estado, hermanos, una estatua de un dios llamado Moloch, y que allí era donde los judíos ofrecían sus hijos o pasaban por el fuego a sus hijos. En el tiempo del rey Josías, Josías mandó destruir esa estatua, y dice que ese campo, ese lugar se ocupó como basurero, como un lugar donde se tiraban los desperdicios y donde se quemaba la basura o los desperdicios. Y era un lugar que siempre, dice, estaba ardiendo, siempre estaba con fuego, siempre estaba ardiendo. Por eso es que la palabra Gehenna, ¿verdad? Los judíos lo conocían como un lugar donde siempre ardía, donde el fuego no se extinguía, ¿verdad? Y por lo tanto, allí en ese lugar, ¿verdad?, se quemaba la basura constantemente y venía a ser un símbolo de castigo. Algunos eruditos dicen que a ese lugar llegaban los leprosos, ¿verdad? Aquellos que tenían enfermedades en la piel, y llegaban y agarraban como Job. ¿Se acuerdan que dice que agarró un tiesto o un palo y que rascaba su cuerpo, porque aquella madera o aquel barro caliente, ¿verdad?, como que le quitaba lo podrido del cuerpo? Por eso es que la Biblia habla, dice, donde el gusano no muere, ¿verdad?, donde la llama nunca se apaga, donde el fuego nunca se apaga, porque el Gehenna era el lugar de castigo, era el lugar donde el fuego nunca se extinguía, el fuego siempre estaba ardiendo para quemar la basura. Entonces, cuando hablamos del infierno, hermanos, aleluya, dice que
dice que Dios arrojará allí. Jesús habla acerca de que ahí serán arrojados los impíos, ¿verdad?, al fuego eterno. Y hay una nota ahí donde dice, yo quiero que vayamos a Mateo 23, 25 al 29, cuando Jesús le habla a los fariseos, y Jesús les advierte y le dice un ay. Para usted, el ay es una exclamación de ¿qué? ¿De qué? De dolor. De dolor, ¿verdad? Es una exclamación de dolor. Entonces, ahí Jesús pronuncia varios ayes hacia los fariseos. Y dice el versículo 25, dice, ay de vosotros, escribas y qué. ¿Y cómo le llama? Hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de ¿qué? Y de iniquidad. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, serpientes, ¿qué más? Y luego dice la pregunta, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Verdad? El verso 33, es el verso 33. Dice, los hipócritas no pueden escapar de ese castigo. Y para Jesús, hermanos, los fariseos, con todo su fervor religioso, con todo su celo por guardar la ley, pues la Biblia dice que lo hacían, hermanos, de una forma exterior. Simplemente lo hacían cumpliendo formalidades, pero su corazón dice que estaba muy lejos de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios condena la hipocresía. Dios condena la hipocresía. Entonces, hermanos, aleluya, dice la Biblia que los hipócritas serán los primeros que serán arrojados al infierno. Continuemos. Entonces, cuando hablamos acerca del infierno, vamos a pensar, hermanos, ¿a qué es semejante el infierno? ¿A qué es semejante al infierno? El infierno. Y ahí en la Biblia encontramos algunas descripciones acerca del infierno. ¿A qué es semejante el infierno? El infierno se compara, y dice la Biblia, hermanos, que allí en el infierno dice que será el lloro y el crujir de ¿qué? De los dientes, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 13:50, por favor. Dice la Biblia, Mateo 13:50. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando ahí habla, hermanos, dice del lloro y el crujir de dientes, dice que será un lugar de constante dolor. Un lugar de constante dolor, ¿verdad? Y que el dolor de los hombres, hermanos, y cuando hablo de hombres, estoy hablando de los dos géneros, ¿verdad? De hombre y de mujer. Dice que el dolor de los hombres será, hermanos, aleluya, será grande, ¿verdad? Será grande. Y cuando nos habla acerca de este llanto, será llanto de dolor. Será llanto, hermanos, aleluya, de gran dolor. Dolor, dice, y lo más tremendo de esto, hermanos, es que dice que es eterno. ¿Qué quiere decir? ¿Usted entiende lo que significa la palabra eternidad? Quiere decir para siempre. O sea, que no tendrán un momento de descanso. Que no habrá un momento, hermanos, aleluya, de descanso de ese dolor. Y será tan intenso el dolor, hermanos, que dice, aleluya, que crujirán sus dientes. Apretarán sus dientes por el dolor tan intenso que estarán viviendo. Y luego dice en Mateo 18:8, vaya a Mateo 18:8, dice, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Ser echado en el fuego eterno.
Claro que aquí Jesús está usando una figura retórica, hermanos, diciendo que cuidemos nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos. No quiere decir que en el cielo vaya a haber mancos y cojos físicos, no. Lo que dice es que tengas cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo, al que robaba, ¿qué dice? No robe más. ¿Verdad? Al que engañaba, no engañe más. Al que mentía, no mienta más. O sea, Pablo está hablando de ciertas cosas, está hablando de aspectos conductuales. Aspectos conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Aspectos que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida, que debemos de cuidar nuestra forma de vivir. Por eso la Biblia habla, y habla el apóstol Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Que hermanos, que las conductas que aprendimos o que nos dejó el Adán viejo, ahora son renovadas por el nuevo Adán. Pablo dice, habla del viejo Adán, aquel que nació, aquel que fue puesto en el Edén, pero luego habla del nuevo Adán que está en Cristo. O sea que nuestras formas conductuales ya no son las de Adán el antiguo, sino que nuestras formas de conducta deben ser del Adán nuevo, que es Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros el mismo que sentir que hubo también en Cristo. O sea que nuestras formas conductuales ahora son cristianas, deben de ser en Cristo, porque dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Y por eso Pablo da muchos aspectos conductuales y dice Pablo, a ver, vamos a 1 Corintios capítulo 6, ayúdenme, no recuerdo, dice el verso 10 o el 11, donde dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, mas ahora ya no lo son. 1 Corintios 6, 11, pero desde el 9, ¿qué comienza a decir Pablo? A ver, ¿qué dice Pablo? Injusto no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué más? ¿Y luego qué dice el verso 11? Y esto es algunos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido crucificados en el nombre del Señor. Amén. Dice, amén. Dice, y esto erais, o sea, habla de quién? Del pasado. Las formas conductuales, las formas de conducta que tuvimos en el pasado, las tuvimos, no las negamos, pero ya no las debemos de hacer. Dice, esto fuisteis, pero ahora ya no lo son. Ya no debes de hacerlo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que el infierno, ¿verdad? Es semejante, dice, al fuego eterno. Al fuego eterno. O sea, quiere decir que no se apaga, que no se acaba. Que es fuego, hermanos, que permanece. Y dice, y es para siempre. Por eso hacíamos referencia al valle de Hinnom o Gehenna, donde dice que ahí, hermanos, ¿cuándo se apagaba? Dígame, ¿alguno de ustedes sabe por así... ¿Sabe cuántas toneladas de basura se tiran diariamente aquí en la ciudad de Reynosa? Pues no se imagina, pero es mucho. Hoy, hermanos, por causa de la contaminación, pues la basura la llevan a un lugar y la tapan para que se degrade, ¿verdad? Pero si alguien pasa por ahí, aunque la basura esté tapada, avientan un cerillito, se prende, porque eso genera gas, la degradación genera gas y se prende. Antiguamente, hermanos, no se tapaba, se quemaba. Entonces quemaba la basura y llegaba más, y llegaba más, y llegaba más, y llegaba más. ¿Cuándo se apagaba? Nunca, porque siempre, hermanos, vamos a tirar basura. Entonces el valle de Hinnom era ese, un lugar donde la llama nunca se extinguía, siempre estaba prendida, porque siempre, hermanos, mientras haya gente, habrá basura. Entonces no se apagan. Entonces el infierno, hermanos, es un lugar, dice, de fuego inextinguible, fuego eterno. Yo quiero que entienda la palabra eternidad. Si yo dijera, bueno, la Biblia dice que por ser pecador, y si no voy al cielo voy al infierno por 1000 años, yo diría, gloria a Dios, Dios es misericordioso, porque 1000 años van a pasar, quizás no pronto, pero van a pasar. Pero la Biblia no dice 1000 años, la Biblia dice eternamente.
O sea que por la eternidad no tienes esperanza de salir. Un criminal aquí, hermanos, que comete el peor crimen, dice, tiene 250 años en la cárcel. Pues sabemos que no lo va a aguantar, pero dirá, pues algún día se cumplirá. Pero hermanos, en concerniente a la vida eterna, quiere decir para siempre. Para siempre. Y hay algunas doctrinas que dicen, hermanos, que cuando tú mueres vas a un lugar llamado purgatorio, aunque ahora ya ni ellos la sostienen ya esa doctrina, porque ya cayó, ¿verdad? Y que ibas al purgatorio para purgar tus penas, para purgar tus fracasos, tus penas, pagar un tiempo de dolor, y después a través de oraciones, de misas, sacramentos, no sé cómo le llaman, los sacaban del purgatorio, y entonces ya te purgaban tus penas para que fueras al cielo. No. Ni esa esperanza tenemos en la Biblia. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga ¿qué? El juicio. Entonces se llama fuego eterno, pero también se le llama Mateo 22:13, por favor. Mateo 22:13. Mateo 22:13, ¿cómo dice? Entonces el rey dijo a los que servían, ¿qué dice? De pies y manos. ¿Y echar de dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, las tinieblas de afuera. Y las tinieblas, hermanos, representan la total y definitiva separación. Separación, aleluya, de Dios. La total separación de Dios. Las tinieblas de afuera. Dice, la total separación de Dios. La Biblia dice, hablando del profeta Juan, hablando del apóstol Juan, dice que Dios es luz. Dios es luz. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tinieblas en él. Hermano, las tinieblas, aleluya, son la ausencia de la luz. Entonces, eternamente, dice que el hombre o el ser humano que vaya al infierno estará en profundas tinieblas. Tinieblas profundas. La ausencia de luz brillará en ese lugar. La ausencia de luz no estará, porque Dios es luz. Dice que no hay ninguna tinieblas en él. Por eso habla de ser echado las tinieblas de afuera, ¿verdad? Pero también dice que el infierno, dice, es peor que la muerte sin misericordia. Es peor que la muerte sin misericordia. Vamos a ver qué dice Hebreos 10, 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29. Dice que el que dio la ¿qué? La ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere ¿qué? Irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare ¿qué? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice que cuando el tiempo de Moisés, hermano, la ley establecía, dice que frente a 2 o 3 testigos, si era culpable la persona moría irremisiblemente. Aunque pidiera misericordia, no habría misericordia frente a él. Dice, ¿cuánto más castigo merecerá aquel que pisoteare el nombre de quién? De Cristo. Ahora, ¿cómo se puede pisotear el nombre de Cristo? ¿Qué acciones, hermanos, pueden llevarnos a pisotear el nombre de Jesús? Número 1, la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad de aquellos, hermanos, que no creen en Jesús. La incredulidad de aquellos, hermanos, que no aceptan a Jesús en su corazón. Ese es un factor determinante, hermanos, aleluya, para tu salvación, la incredulidad. Número 2, la apostasía. O sea que habiendo conocido a Jesús, después le niegas. Habiendo recibido sus bendiciones, después le niegas. Número 3, la apatía. La apatía. Que sabiendo lo bueno, no lo haces. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. O que si sabes que lo que estás haciendo y conscientemente pecas,
Estás pisoteando el nombre de Cristo porque estás haciendo ineficaz el poder de su sangre. Entonces, por eso dice, ¿cuánto más no merecerá? ¿Por qué? Porque el nombre de Pablo dice que el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. La Biblia dice que su nombre es santo, su nombre es poderoso, su nombre es sublime. Dice el apóstol Pablo que el nombre de Jesús es más sublime que los cielos mismos. Que los cielos mismos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener respeto por este nombre. Nosotros tenemos que honrar este nombre. Pues dice Pablo que ante este nombre se doblará ¿qué? Toda rodilla. Dice, ¿de quiénes? Dice que los mismos ángeles se doblan ante este nombre. La Biblia dice que los mismos que estamos aquí en la tierra nos debemos doblar nuestras rodillas ante este nombre. ¿Por qué? Porque es un nombre santo, es un nombre sublime, es un nombre poderoso. Y cuando tú deshonras con una mala acción, hermanos, el nombre de Cristo, como dijeron Napoleón, cuando le presentaron a una persona y dijo, mira, este se llama como tú, se llama Napoleón, dijo, o te portas bien o te quitas el nombre, porque no vas a deshonrar mi nombre. Yo me digo cristiano, yo me digo hijo de Dios, me digo que soy cristiano y me identifico como cristiano, pero cuando hago cosas malas o acciones malas que denigran el nombre de Cristo, Cristo va a decir es... Entonces por eso dice la Biblia, ¿cuánto? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Por qué, hermanos? Porque esa sangre, porque nuestra salvación, esa salvación que Dios nos dio, aleluya, en pacto eterno, fue mediante el poder de la sangre del Cordero. Fue mediante el poder de la sangre de Cristo. Y la Biblia sigue diciendo todavía, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Quiere decir que esa sangre sigue siendo eficaz, esa sangre sigue siendo poderosa, esa sangre sigue siendo invaluable. La Biblia dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces por eso tenemos, hermanos, que respetar, que honrar el poder de la sangre de Jesús. Amén. Romanos 2, 8 y 9. ¿Sí lo tiene? Romanos 2, 8 y 9. A ver, Josué, ayúdanos. Léelo, por favor, hijo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hermano Gabriel, trae su Biblia. Sí, ¿me puede leer por ese pasaje? Sí. Pero castigará con su ira a quienes luchan contra la verdad y cometen injusticias. Habrá sufrimiento y angustia para toda persona que haga lo malo, tanto para los judíos como para los gentiles. Amén. Más explicado. A los que luchan contra la verdad, dice, habla de los contenciosos, que se oponen a la verdad. Aquellos hermanos que se oponen a la verdad, dice, y no obedecen a la justicia. Dice la Biblia, aleluya, que estos, dice la palabra del Señor, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No habrá misericordia. La misericordia, hermanos, se extiende en el tiempo de la gracia. La misericordia de Dios es por la gracia, es por su gracia. Y estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia en que la misericordia de Dios nos perdona, la misericordia de Dios nos salva, la misericordia de Dios nos alcanza. Pero después de la muerte, dice, a los que desobedecieron y fueron injustos, ahí no habrá misericordia. Leemos otro verso, hermanos. Segundo de Tesalonicenses 1, 6 al 7. Segundo de Tesalonicenses, versículo 6 y 7. Fuerte. A ver, fuerte, alguien que lo vea fuerte. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús en el cielo con los ángeles. Dice, es justo delante de Dios pagar con qué?
con tribulación. O sea, que Dios no es injusto, porque la mayoría de las personas dicen, no, Dios es misericordioso, Dios no es injusto como para mandarnos al infierno. Espérate, Dios no es injusto. Al contrario, por la justicia de Dios. Dios no es malo, pero sí es justo. Y dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación. Entonces, hermanos, el infierno, aleluya, dice que es peor que la muerte sin misericordia. Vamos a 2 de Pedro 3:7, por favor. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese la forma como Pedro, hermanos, habla acerca del juicio sobre los impíos. La fuerza que le da, hermanos, a su palabra, a su mensaje, acerca del día del juicio. Luego tenemos también otro texto ahí, por favor, Judas, verso 14 y 15. Judas, verso 14 y 15, perdón. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué tremendo, ¿eh? Dice, dejar convictos a todos los impíos por sus obras impías que han hecho, dice, y por todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Serán sometidos a juicio sin misericordia. Qué tremendo. La Biblia habla, hermano, acerca de la impiedad. Será castigada la impiedad. Será castigada la impiedad, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, ¿quiénes van a ir ahí? Dice que las personas escogen su propio destino. Y ahí leímos, hermanos, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno quede, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Aleluya. Muchos hermanos no se arrepienten, ¿verdad? Y dicen que es imposible que Dios mande al hombre al infierno. Y algunos cristianos decimos, ¿y por qué Jesús, por qué Dios ha tardado tanto? Alguien ha dicho, quizás mi abuela, desde que mi abuela era cristiana, decía que Cristo iba a venir y que ya iba a venir el fin del mundo y todavía no pasa. Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta es que dice que Dios no quiere que ninguno que se pierda. Hay una doctrina, hermanos, que se llama la doctrina universal. O sea, los universalistas. Aquellos que dicen que nadie se va a condenar, que nadie se va a perder, porque al fin de cuentas Dios va a hacer un milagro y toda la gente va a creer. Son los universalistas, pero Pablo no lo dice así. Pablo no lo testifica así. Porque no es Dios, hermanos, el que decide. O sea, el que decide quién va a un lugar es el hombre. Es usted el que toma una elección, es usted el que decide. Y Jesús lo expresó y lo dijo en muchas ocasiones, dijo, este es el camino, el que camine por él va a ser salvo. Esta es la puerta y el que entre por ella va a ser salvo. Jesús nunca dijo, por aquí tienen que entrar todos. Jesús dijo, aquí está la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta y ¿qué? El camino. Jesús dijo, yo soy la puerta y ¿qué? Y llamo. Y la Biblia dice que Jesús dice, ¿y yo abro la puerta para que todos entren? No. Dice, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Abro la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. Yo entraré. O sea, quien toma la decisión para que Jesús entre o Jesús se vaya, es el hombre, es usted. La Biblia no dice, hermanos, que Jesús es la puerta y él mismo abre la puerta. Dice, yo estoy en la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús llama y dice, hey, quiero entrar a estar contigo, quiero entrar para ser tu salvador, quiero entrar para ser tu Señor, tu dueño. Dice, si tú oyes mi voz y abres la puerta, dice Jesús, yo entro. Pero si tú oyes mi voz y, como diríamos mexicanos, te haces pato y no me abres la puerta, dice, no puedo entrar. Se da cuenta, hermano, de la gran importancia de la toma de decisiones.
Número 2. Hechos 1:25. Dice la Biblia que Judas, por su transgresión, se fue a su propio lugar. Él escogió ese lugar, ¿con qué? Con sus hechos, sus acciones, con su vida. Él escogió, hermanos, obedecer al diablo. No es que Judas fuera el diablo, es que Judas fue tentado por el diablo y él cedió a la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, aún con todos, con ser un diablo tremendo, el diablo, hermanos, aleluya, se mete si tú le abres una puerta, si le abres una rendija. Entonces la Biblia dice que Judas, en Hechos 1:25, dice, para tomar el lugar de este ministerio apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía, según la nueva versión de la Biblia, una nueva versión. Dice que Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Se desvió. O sea que con la toma de tus decisiones y de tus acciones, tú te desvías del camino de Dios. Te desvías del camino del Señor. Hay un libro muy famoso, hermanos, ojalá y lo pudieran leer jóvenes, se llama El progreso del peregrino. Y es la historia que cuenta Juan Bunyan, lo cuenta acerca de la carrera del cristiano, de cómo el cristiano, desde que nace en Cristo hasta que llega a su patria celestial, va a enfrentar diferentes situaciones. Por eso se llama el progreso del peregrino, porque pone al creyente como un peregrino que va caminando hacia un destino. Y dice que mientras va caminando va a enfrentar diferentes situaciones y va a ir progresando según vaya caminando y no salga del camino y vaya caminando bien por el camino, va a progresar, va a progresar, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que sigo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. Dice, prosigo al blanco, porque la carrera cristiana, la vida cristiana es una carrera, hermanos, donde usted tiene un blanco determinado hacia donde tiene que llegar. Y usted quiere llegar, usted tiene que caminar por ese camino. Y no apartarse del camino, no desviarse del camino. Ahora, el mundo, el diablo, le pondrá muchas tentaciones para que usted salga del camino y haga desviaciones y acorte el camino, se vaya por lugares que no son indicados por la palabra. Es el trabajo del diablo, hacer lo que usted se desvíe, hacer lo que usted se pierda, hacer lo que usted se extravíe. Pero cuando usted toma en serio la vida cristiana y comienza a caminar por la vida cristiana y dice, yo no me voy a apartar del camino porque yo voy a seguir a Jesús, dice la Biblia que usted tiene una ayuda. Salmo 119, versículo 105, de memoria, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? ¿Qué necesita usted para caminar por un camino? Sobre todo cuando es de noche. Una lámpara. Y dijera alguien, y una brújula para no perder el rumbo. O un mapa. Oiga, Dios es tan bueno que nos dejó todo eso. Porque la Biblia es un ¿qué? Es un mapa. La Biblia es una brújula. La Biblia es una lámpara. Entonces, cuando usted quiere caminar por el camino del Señor hacia la vida eterna, con tus propios argumentos, con tus propias ideas, con lo que tú piensas que es, te vas a perder. Te vas a desviar. Porque ese no es el mapa de Dios. El mapa de Dios autorizado para caminar por la vida eterna es la palabra. La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice que Judas se desvió. Judas se desvió. Dice la Biblia, hermanos, aleluya, que por sus acciones, él eligió. La avaricia lo llevó a elegir, hermanos, aleluya, aquello. A lo mejor porque no tenía fe en Cristo, porque Judas era un revolucionario. Judas era un amante de la libertad y él equivocó, él pensó que Jesús, aleluya, con su poder iba a traer ángeles para destruir a los romanos, pero no era ese. Jesús dijo, mi reino no es el de esta tierra. Y eligió mal. Por eso, jóvenes,
aprendan a elegir bien. Por eso, hermanos, elijan bien. ¿Qué acciones, hermanos, nos pueden desviar del camino y qué acciones nos pueden bendecir en el camino? Dice, nosotros escogemos nuestro propio destino. Dios coloca delante del hombre dos caminos. Uno lleva hacia el infierno y el otro hacia ¿dónde? Hacia el cielo. Ahí en Deuteronomio, hermanos, tenemos algunas advertencias. Capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice, miren, hoy pongo ¿qué? Delante de ustedes ¿qué? La bendición y ¿qué? Y la maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del